Skirk, ¿cuántos deseos tenéis para tirar por ella y cuántos, si tuvierais deseos infinitos, sí o sí tiraríais por este personaje que sale el día de mi cumpleaños y que muchísima gente está esperando, que está generando un hype espectacular y que desde la llegada de Scofire todo el mundo está pensando de nuevo en el Permafrost y en este equipo que puede igualar o superar el equipo de Arlequino como tercer mejor equipo del juego. Hoy vamos a ver las armas de Skirk para que os hagáis una idea. Tanto en el nuevo banner regional de Inazuma, que hay bastantes armas que son muy buenas para Skirk, como por supuesto la comparación con su propio arma, como armas que podéis tener quizá en el inventario y no lo sabíais, como dos armas gratis que entrarían en el top 5 de mejores armas de Skirk según la situación. Vamos a repasar qué situaciones, porque Skirk tiene dos rotaciones distintas, una tirando la ulti y otra haciendo full ataques normales sin hacer nada más. ¿Qué arma se amoldaría mejor a la situación o construcción del mayor potencial del personaje? Y sobre todo, hay una situación con un par de armas que podrían ser muy buenas que te hacen depender de un escudo. Y también recordemos que ella no usa energía, con lo cual se está hablando mucho del Mid Splitter, que es el arma de Ayaka, pero quizá un stack del Mid Splitter no se activa porque ella no usa energía y no está aún claro hasta que no salga el personaje. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Solo por hacer eso entráis diariamente en el sorteo de una bendición lunar, mucha suerte. Bienvenidos e invitados a los directos, que estamos viendo gameplays de Skirk que se pueden ver en directo de forma más tranquila. Aquí en YouTube ya sabéis que está complicado y no nos dejan, pero en directo sí, así que bienvenidos e invitados, y también sorteamos diariamente cosas. Que aprovechéis si estáis comiendo y prepararos bien para Skirk, que llega dentro de poquito. Y vamos con las mejores armas para Skirk, que además os haré un pequeño top, pero es muy importante que os explique y delimite cada una. Bien, empecemos por armas del pase de batalla. Y os voy a contar dos factos muy importantes con estas armas del pase de batalla. Número 1, hay dos armas totalmente free to play, una de evento y una de forja. La de evento puede que no la tengáis porque quizá no hicisteis el evento, con lo cual os digo ya que las armas del pase de batalla se descartan. La nueva arma del pase de batalla, el colmillo lupino, que te da daño en tu elemental y en tu ulti, y probabilidad en tu elemental y en tu ulti, y una burrada de probabilidad como substat, en teoría está descartada porque el daño de Skirk, a diferencia de los personajes de Natlan, no está reflejado en su habilidad elemental, sino que está reflejado en sus normales, con lo cual el colmillo lupino, olvidarlo. Y el otro arma del pase de batalla antiguo, que nos da 27 probabilidad y nos da, si no recuerdo mal, a R5 40% de ataques normales y cargados, y aparte lo de hacerte un micro healing que está interesante, sigue siendo peor en todos los casos que dos armas, como digo, free to play, una de la forja y uno de evento. Así que para empezar, en lo más abajo del top, y se descartan armas del pase de batalla. Ahora, voy con una categoría de armas que están muy parecidas y que entre ellas la mejor es la de Shiori, que puede que le vengan bien a esta señora, pero lo que ocurre es que a ella la proporción crítica en muchas ocasiones le va a sobrar por la composición de equipos y porque, aquí me gustaría matizar, hay una corriente que está explicando que quizás Skirk funciona muy bien con Cazador Fantasmal o Nómada del Invierno. Eso es algo muy situacional cogido con pinzas que explicaré en otro vídeo. La cuestión es que es cierto que al final habrá mucha gente que la juegue con Cazador Fantasmal y Nómada del Invierno. Yo no te voy a recomendar eso, pero es una cosa que se está extendiendo y que según la situación mucha gente va a usar, porque siempre que sale un nuevo set se hace complicado sacar ese nuevo set, al igual que en su momento pues mucha gente jugó Arlequino con Gladiador y no con su set, etc. La cuestión es que como si vas a usar Nómada del Invierno o Cazador Fantasmal, te va a sobrar la probabilidad y por ende la proporción crítica general, las armas que mayor crit value te puedan llegar a dar pueden darte menos rendimiento, pero si usas su set con estas tres armas que son, digamos, no tan buenas como las que vendrían después, y quizá un casco de ataque si capeas la proporción, sí tienen un rendimiento como armas muy fuertes, pero depende del entendimiento del juego y depende de llevar su set, que te sobre la proporción, y un casco de ataque. Estas tres armas son tres armas comunes entre sí, porque tienen el mismo substat de daño crítico, que son el arma de Alhaitham, que me preguntaréis muchos por ella, el arma de Furina y el arma de Shiori.
El denominador común es que tiene ataque base bajo y 88 de daño crítico. Solo situacionalmente muy poderosas con el set de Skirk, su mismo set, y un casco de ataque capeando la proporción crítica. Y entre las tres, la mejor es el arma de Shiori porque encima te da 16% de daño a ataques normales, que esto es muy importante. O sea que entre las tres, la mejor es el arma de Shiori. Repito, tienen un potencial altísimo y podrían ser de las mejores de ella, pero solo con su set y casco de ataque. Si nos vamos a otros sets o a no entender tanto la proporción o no tener artefactos perfectos para capear la proporción junto con el arma, que te da una burrada de proporción crítica, entonces hay otras armas que sacan más rendimiento. Y aquí es a donde vamos. Hay dos armas que también son de 5 estrellas, que están en el banner de regional de Inazuma actualmente y que a nivel global, por eso las voy a recomendar y están más arriba en el top, son armas que te van a dar un rendimiento general mejor que las anteriores y a la par que las free to play, que las voy a comentar justo ahora después. Y estas dos armas actuales son el Mid-Splitter, que digamos está parecido un poquito mejor que el arma de Clorinde, que os da prácticamente los mismos substats, solo que el Mid-Splitter te da unos stacks hasta un 40% de bono daño elemental, si activas 3 stacks, si activas 2 te da 28% de daño elemental, y el arma de Clorinde, la pasiva con mismos stats que el Mid-Splitter, te da 20% de daño crítico, que te puede ayudar también a capear la proporción y ponerle un casco de ataque. Estas dos armas, por el ataque base tan alto, y ahora hablo de arma Hayato, son muy poderosas. Mid-Splitter es mejor que el arma de Clorinde, es mejor 28 daño elemental que 20 de daño crítico. Y el Mid-Splitter es un arma sólida por encima de las anteriores, de todas las anteriores, para cualquiera de los sets, tanto el suyo como los sets de probabilidad de Cazador Fantasmal y de Nómada, pero sobre todo por el ataque base que vas a aprovechar con multiplicadores de ataque porcentual, dado que, como explico, va a ser muy fácil capear la proporción. Con lo cual esas armas te van a dar mucha más sinergia en cualquier combinación de sets, personajes y equipos y rotación con Skirk, porque recordemos que el arma de Shiori que destaca te da daño a ataques normales y hay dos rotaciones distintas de Skirk, una tirando la ulti directamente para deletear todo y una siendo un DPS de daño más sostenido con ataques normales. Con lo cual, Mid-Splitter, como bonus track el arma de Clorinde. Y ahora vamos a hablar del arma de Hayato y el cortador primordial de Jade antes de, como digo, hablaros de las free to plays y ordenar este top. El arma de Hayato, que también está en el banner de Inazuma junto con el Mid-Splitter y el cortador primordial de Jade, tienen dos grandes problemas. Técnicamente, y veréis en muchos sitios Theorycrafter y mucha gente de Excels, os van a poner que el arma de Hayato y el Jade son de las mejores armas para Skirk. Y esto tiene dos falacias gigantescas. Falacia número 1, son dos armas que os dan mucha probabilidad, en este caso demasiada, y por eso el propio arma de Skirk lo que te da no es 33 o 44 como el arma Hayato, que es la luna ondulante de Futsu, casualmente la tengo ahí, la luna ondulante de Futsu, o el Jade que te da 44. El arma de Skirk te da 22, te da bastante menos, porque son conscientes de que te va a sobrar la proporción crítica con Skirk y quieren darte menos probabilidad, pero luego sí te da 40 de daño crítico para que ya equilibres perfecto y busques muchísimo ataque con su mismo arma. Entonces, que te den probabilidad las armas con Skirk, si vais a usar estos sets de probabilidad como el Nómada o el Cazador, es una contraposición que los Theorycrafter digan que el Nómada y el Cazador y las armas de Hayato y Jade son tan buenas, porque en cualquier caso, junto con la consonancia crítico que te da 15 de probabilidad, te va a sobrar la probabilidad, no vas a necesitar tanta probabilidad y vas a perder daño crítico y vas a perder ataque y vas a perder potencial real de daño. Eso es lo importante. Y la siguiente falacia, entre comillas, es que el arma de Hayato te da 40% daño a ataques normales, pero solo aplica la rotación de ataques normales. Para alguien que quiera ser versátil y según la sala del abismo hacer rotación de ataques normales, pero cuando ya el boss esté por caer y quieras terminar los segundos y tirar la ulti para one-shotearlo y ganar segundos, el arma de Hayato no te va a dar daño en tu ultimate, en la otra rotación, aparte de hacerte sobrar mucha probabilidad que preferirías en daño crítico. Por eso es que el Mid-Splitter y el arma de Clorinde te podrían dar más potencial general, porque primero tiene mucho más ataque base que las armas de 88 daño crítico, y segundo, el substat que te dan el Mid-Splitter y el arma de Clorinde es de daño crítico. Con lo cual, a poco que entiendas de verdad la build de Skirk, que te sobre la proporción con su set sin tener que requerir al Nómada y al set de Cazador Fantasmal. Y entonces aproveches bien ese ataque base con incluso casco de ataque y capes la proporción con esta ayuda de daño crítico, va a ser top. Y aquí tenemos como reina su arma. Pero vamos a hablar de las armas free to play. Hay dos armas free to play que tienen dos cosas muy buenas, que A, son versátiles y B, son gratis, que esto es muy importante. La primera es la calamidad de Esu,
que es un arma espada a una mano que mucha gente habló de ella y que podríamos los creadores hablar, y creo que comentamos que iba a estar muy rota de alguna forma. Aquí tenemos la utilidad Skirk. Tiene dos limitaciones la calamidad de Esu. Te da muchísimo ataque, te da 16 de daño de probabilidad solo en tus normales para jugar a Skirk a rotación de full normales. Es decir, te limita la otra rotación, es decir, que tiene ese problemilla del arma de Hayato, pero si vas a jugar a Skirk full normales, entonces pues esta es de las mejores que hay, además free to play. Y te da eso, 16 de probabilidad en normales y 40 de daño infligido en normales. Esto es muy poderoso, pero depende de A, rotación de normales, B, de un escudo. Depende de que sí o sí, si juegas Skirk, Furina, Scofire, juegues a Citlali o algún personaje ahí de escudo que te pueda ayudar o compensar la rotación. Si pretendes jugar a Mona o a Shenge o algún otro personaje que no sea Dahlia, que también te da velocidad de ataque, o Citlali, estás un poco F. Algunos dirán, bueno, Phil, pero Layla... Pues puede ser, pero Layla obviamente no es comparable ni siquiera a Citlali. Es, en comparación a Citlali, bastante mala, y el bono que te da, que sabéis que la C4 da un bono de ataques normales y cargados, es un bono que se activa cada 3 segundos y es muy bajito, es muy malo en general. Pero la calamidad de Esu, mención honorífica, porque en la situación óptima es de sus mejores armas, en mi opinión, y dentro de un montón de cálculos, resultados, y sobre todo siendo realistas con los set y la proporción crítica, cosa que no se está siendo realista cuando hay un montón de excels y demás, es la quinta o cuarta mejor arma de Skirk. Y luego, el otro arma free to play es el arma de la Forja de Fontaine. El arma de la Forja de Fontaine básicamente es el best in slot también para Yaka, y es un arma que te da ataque, 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 ataque. En resumen, es una espada de una mano de una burradísima de ataque. Este arma también tiene un condicionante. No que debas usar escudo, con lo cual es mejor. No que debas de alguna forma entender cosas raras o llevar o no cazador fantasmal o nómada, pero tiene mejor sinergia con cazador y nómada este arma concretamente, aunque se puede jugar con el propio set de Skirk. Y como te da tanto ataque, básicamente delega la responsabilidad de tener tanta proporción crítica solo a los artefactos, con lo cual tiene más sinergia con nómada y cazador. Pero cuando ya capeas la proporción, si le metes el arma que más ataque total te da en todo el juego para Skirk, que encima es free to play, te va a aumentar muchísimo el daño, porque al capear la proporción aprovechas mucho más el ataque. Aquí, un puntito, mención honorífica, un arma que es muy parecida a esta, que es el rompemontañas de Albedo. Es un arma 5 estrellas que te da ataque, ataque, ataque también, y también la pasiva depende, para ganar más ataque, que lleves un escudo puesto. Pero entre el rompemontañas de Albedo y esta del pase de... Perdón, y esta de la forja que es gratis, recomiendo mucho más esta de la forja que es gratis. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, si hablamos a nivel top, os voy a dar dos tops. Voy a hablar del top irreal de las situaciones que yo no recomendaría y que son muy forzadas en cuentas realmente que aún ni siquiera han farmeado correctamente artefactos, que es lo que se está forzando mucho a nivel actual en la comunidad Theorycraft, que podría ser, aunque sea una recomendación para que la conozcáis si estáis con una cuenta demasiado desorganizada y mal, y luego la recomendación real con la utilidad real y el potencial de daño de las armas. Entonces,
Actualmente, teniendo en cuenta que quizás se puede llevar Cazador Fantasmal o Nómada del Invierno, las armas que pueden sacar más rentabilidad, descartamos la Hayato y la de Jade, porque te va a sobrar la probabilidad con esas armas, pero sería un top algo así como la de Alhaitham, Furina y Shiori, principalmente la de Shiori por ataques normales. Posteriormente, teniendo en cuenta si vamos a ataques normales también y la proporción nos ayudaría, la de la Forja de Fontaine y la Calamidad de Esu. Y luego ya directamente su arma, porque tengamos en cuenta que nos va a sobrar la proporción con Hayato y Jade, pero que el Mid Splitter y el arma de Clorinde, principalmente el Mid Splitter, sería el arma que está por encima de las free to play y por debajo de su arma, es decir, su segunda mejor arma, y como os dije en todas las situaciones, el Mid Splitter es el arma que más vamos a aprovechar. Disclaimer grande con el Mid Splitter, no lo he mencionado directamente y lo he añadido al final del top, porque puede ser que una de las cargas o dos no se activen porque Skirk no usa la energía. Y esto en algunas betas han dicho una cosa, en otros otra. Hay que creer un poco de fuente de los Miami de los deseos. Miami me lo confirmó, fuente de los deseos, con lo cual hay que esperar a que salga. Si sale y puede utilizar las 3 cargas de la pasiva del Mid Splitter, el Mid Splitter sería su mejor arma de forma general, incluso en los 2 tops, después del propio arma de Skirk. Si resulta que solo activa 2 de las 3 pasivas, entonces bajaría por debajo de las free to play, concretamente debajo incluso de la Calamidad de Esu, que es un arma de 4 estrellas, haciendo rotación de full normales y siempre dependiendo de un escudo. Y ahora, si hablamos de no llevar set de nómada o de cazador fantasmal, pero también teniendo en cuenta que la proporción crítica es posible que te sobre y que es mejor armas de ataque o de ataque base muy alto con proporción pero muy baja, como su arma o el Mid Splitter, el top cambiaría un poco y se quedaría de la siguiente forma. En este caso, cuando ya vas con su set, es muy complicado que la Forja de Fontaine, a menos que tengas Scofire C1 y te dé 60 más de crítico, la Forja de Fontaine, que te da mucho ataque, sería un arma difícil de sacar todo su potencial. Luego, las armas de 88 de daño crítico están muy bien, pero tienen ataques bases bajos y capaz son combeables con un casco de ataque. Posteriormente, aquí entraría también por encima de las 88 la Calamidad de Esu, porque es muy buena, pero solo haciendo la rotación de ataques normales y teniendo que llevar un escudo, es decir, es muy buena este arma, la Calamidad de Esu en general para Skirk, pero condicionada a estas cosas. Y justo después de eso ya tendríamos el Mid Splitter como tercer mejor arma en caso de activar las 3 cargas, y posteriormente aquí mejorarían bastante el arma de Hayato y el Jade con su set, porque sí que aprovecharías bien la probabilidad. El arma de Hayato y el cortador primordial de Jade, si llevas Nómada del Invierno o llevas el cazador fantasmal, vas a pasarte, vas a llegar a 120 probabilidad sin querer o conseguir ítems sin probabilidad, que es totalmente irreal, etc. Y por encima de todas siempre su arma. Con lo cual hay que entender todo esto y sobre todo hay que entender que todas las situaciones donde algo cambia porque estamos llevando el set de cazador fantasmal o nómada son irreales. Son ahora mismo cálculos que la gente está haciendo un poco por mover las aguas, generar contenido, que está bien, lo entiendo, por llamar un poco la atención en el sentido de, pues bueno, el Genshin está aburrido, pues hablamos de Skirk, igual que estoy haciendo yo. Es decir, no es algo que critique, solo estoy describiendo y yo mismo me autocritico diciendo que lo hago también. Pero tener en cuenta que al igual que Arlequino se llegó a recomendar con el set de Gladiador y a día de hoy todo el mundo lleva Arlequino con su propio set, o Varesa se llegó a recomendar con el set de Obsidiana porque dentro de cabe lo activa mal, pero lo activa, pero a día de hoy la gente ya lleva a Varesa con su set, va a pasar lo mismo. En algunas situaciones irreales y totalmente raras, las cuales no son una representación real del RNG de los artefactos, es verdad que da más coeficiente de daño el cazador fantasmal y el nómada, pero la realidad es que todo el mundo, cuando entienda que ese otro set te da mucho más daño cuando ya capeas la proporción, no por el set, sino por buenos substat y un buen equipo, y ya solo quieres más daño total y no más proporción que te brindan estos sets, su set es el mejor set y el set que le dará futuro y todo el mundo llevará en sus cuentas. En ese caso las armas cambian y son distintas. El arma de Hayato sí que será muy buena, el Mid Splitter quizá no activa todas las cargas, con lo cual si las activa mejor que la de Hayato, si no las activa peor que la de Hayato. El cortador primordial de Jade por 44 de probabilidad puede que sí sea muy buena, 88 de crit value total. Y el mismo arma de ella es el mejor, porque te da 48% de ataque, ataque base 674, que es el segundo más alto del juego después de 741, te da 22 de probabilidad y 40 de daño crítico. Con su arma siempre te va a sobrar la proporción y con su arma en la mayoría de casos llevarás casco de ataque. El Jade es muy bueno porque te da una cantidad de ataque porcentual en proporción a la vida bastante interesante, aparte de darte un ataque base bajo. Entonces, poquito más. Hay que aprender y entender todo ello.
cuando vas a full ataques normales y cuando pretendes hacer rotaciones cambiantes que beneficien tu ulti, en cuyo caso armas como el Mid Splitter benefician mucho más a todo el daño por encima del arma Hayato, que solo beneficia el daño a ataques normales, 40% extra que tiene de pasiva. La calamidad de Esu es muy buena como free to play, pero también solo llevando un escudo y lleno ataques normales. Y habrá gente que no quiera llevar un escudo en el equipo porque no tiene a Citral y la juega con Mabuika, o solo quiere jugar a Mona o lo que sea. Y habrá gente que a veces quiera hacer ataques normales y a veces quiera enchufar la ulti de Skirk y deletearse una sala con la ulti. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque en este caso las armas varían según la función que quieras tener en tu Skirk. Pero siempre va a estar claro que su arma es su mejor arma y su mejor arma free to play es la calamidad de Esu y la forja de Fontaine. Sus mejores al final, ya sabéis, Mid Splitter, el arma de Clorinde un poquito peor y Hayato y Jade, el arma Hayato, la ondulante Futsu y Jade, dependiendo si no lleváis el set erróneo. Su set, que es el set correcto. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, cuidad mucho, tener muy buen día, noche miñi miñi y chaito.